La paz de Cristo, mis amados hermanos, vamos a iniciar este tema muy importante que acerca de ser llenos del Espíritu Santo, ya que se ha interpretado que ser lleno del Espíritu Santo es entrar en un tipo de trance y hablar lenguas que en realidad no son idiomas, sino que son un tipo de trabalenguas, o tener ese tipo de experiencias sobrenaturales. Algunos dicen que siendo sacudidos el cuerpo involuntariamente o entrando a un tipo de borrachera espiritual. Y bueno, hay tantas versiones equivocadas de lo que es ser lleno del Espíritu Santo. Pero en esta ocasión vamos a ver por medio de la palabra qué es ser lleno del Espíritu Santo y cuándo somos llenos del Espíritu Santo. Y vamos a ver esa expresión de ser llenos del Espíritu Santo, primeramente en Hechos capítulo 2. Hechos capítulo 2, versículo 1 al 4, vamos a leer en el nombre de Jesucristo. Y como se cumplieron los días de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. ¿Quiénes todos? Los discípulos que menciona ahí el capítulo 1, versículo 13, cuando dice, entrados subieron al aposento alto, donde moraban Pedro y Jacobo y Juan y Andrés, Felipe y Tomás, Bartolomé y Mateo, Jacobo hijo de Alfeo y Simón Celotes, y Judas, hermano de Jacobo. Todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. Refiriéndose a ellos entonces, el capítulo 2, versículo 1, dice, y como se cumplieron los días de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos, y de repente vino un estruendo del cielo, como de un viento recio que corría, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, que se asentó sobre cada uno de ellos. Versículo 4 dice, y fueron todos llenos del Espíritu Santo, y comenzaron a hablar en otras lenguas como el Espíritu les daba que hablasen. Allí encontramos por primera vez en el libro de los Hechos esa expresión que es ser llenos del Espíritu Santo. Bueno, y hubo una señal también de que fueron llenos del Espíritu Santo, que comenzaron a hablar en otras lenguas, pero hablaron idiomas claros, entendibles, pues dice los versículos siguientes que moraban entonces en Jerusalén judíos, varones religiosos de todas las naciones debajo del cielo, y hecho este estruendo, juntóse la multitud y estaban confusos porque cada uno les oía hablar su propia lengua o su propio idioma, y estaban atónitos y maravillados diciendo, he aquí, ¿no son galileos todos estos que hablan? ¿Cómo pues les oímos nosotros hablar cada uno en nuestra lengua en que somos nacidos? Partos y medos y elamita y los que habitamos en Mesopotamia, en Judea y en Capadocia y en el Ponto y en Asia, en Frigia, en Panfilia y en Egipto y en las partes de África que está de la otra parte de Cirene, y romanos extranjeros, tantos judíos como convertidos, cretenses y árabes, les oímos hablar en nuestras lenguas, es decir, en nuestros idiomas, las maravillas de Dios. Entonces, en esa ocasión, dice ahí el texto que fueron todos llenos del Espíritu Santo. Notemos entonces esa expresión, ser lleno del Espíritu Santo. Hechos capítulo 4, ahí mismo, pero en el capítulo 4, versículo 31, dice ahí la escritura, y como hubieron orado los discípulos, como hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló, y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaron la palabra de Dios con confianza.
Bueno, en esta otra ocasión también vuelve a mencionar que fueron llenos del Espíritu Santo. En esta ocasión no dice que hablaron idiomas, no hablaron lenguas, sino que hablaron la palabra de Dios con confianza, con denuedo, con toda confianza la hablaron. De esa manera se manifestó esa llenura del Espíritu Santo. Fueron llenos del Espíritu Santo. También encontramos esa expresión de ser llenos del Espíritu Santo o de aquellos que eran llenos del Espíritu Santo en Hechos capítulo 6. Hechos capítulo 6, versículo 3, leemos en el nombre del Señor Jesús que dice: Buscad pues, hermanos, 7 varones de vosotros de buen testimonio, llenos de Espíritu Santo y de sabiduría, los cuales pongamos en esta obra. Hablando de aquellos 7 discípulos, o llamados también 7 diáconos o servidores, las características que deberían de tener es que deberían de ser varones de buen testimonio y otra cosa, llenos de Espíritu Santo. Bien, notemos que eso no quiere decir que estos hombres hablaran continuamente o constantemente en otros idiomas, no, sino que ellos eran llenos del Espíritu Santo sin necesidad de que hablasen en otros idiomas o en otras lenguas. Entonces, el ser lleno del Espíritu Santo se puede manifestar una señal de hablar en otro idioma, en otra lengua, como sucedió en Hechos capítulo 2, pero no es preciso o no es absolutamente necesario que se manifieste esa señal, ya que también vimos en Hechos 4:31 que fueron llenos del Espíritu Santo y hablaron la palabra de Dios con confianza. Entonces, no necesariamente se manifestaba o la señal de hablar en otra lengua o en otro idioma. Y aquí dice también que estos discípulos eran varones llenos del Espíritu Santo, sin que eso implique que tuvieran que hablar en otras lenguas o en otros idiomas. Esta llenura del Espíritu Santo también se menciona en Hechos capítulo 2, donde hubo la experiencia de que fueron llenos del Espíritu Santo. También se menciona como la promesa. Cuando fueron llenos del Espíritu Santo, el capítulo 2 de los Hechos, versículo 38, dice así: Y Pedro les dice: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. También se le llama el recibir el don del Espíritu Santo. Una cosa era que fueran perdonados sus pecados, y al ser perdonados sus pecados eran salvos, eran librados de la condenación, pues Romanos 6:23 dice: la paga del pecado es muerte, la consecuencia del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Bien, entonces aquí habla del don del Espíritu Santo, y en el versículo 39 hace referencia a esa experiencia de que fueron llenos del Espíritu Santo, o de que podían o que recibirían el don del Espíritu Santo aquellos que creyesen. Versículo 39 dice: porque para vosotros es la promesa, para vuestros hijos y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Para vosotros es la promesa. ¿Cuál promesa? Bueno, el libro de los Hechos es escrito por Lucas, el mismo que escribió el Evangelio, dicho así, el Evangelio según Lucas, y él hace referencia a ser llenos del Espíritu Santo también como una promesa. Vamos a verlo en Lucas capítulo 24, versículo 49. Antes de ascender al cielo, el Señor Jesús habló con sus discípulos, habló con sus apóstoles y les dijo:
he aquí yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros. Ahí está la promesa. Mas vosotros asentad en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos de poder o de potencia de lo alto. Ahí está la potencia o el poder de lo alto y se le llama a la promesa del Padre, la promesa que habían de recibir. Leemos también en Hechos la continuidad del Evangelio según Lucas, ya que es Lucas quien escribe también el libro de los Hechos. Vamos a Hechos capítulo 1, Hechos 1, versículo 4. Dice en el nombre del Señor Jesús, y estando juntos les mandó que no se fuesen de Jerusalén, sino que esperasen la promesa, y está otra vez llamándole promesa, esperasen la promesa del Padre que oísteis dijo de mí. Y finalmente, el capítulo 2, versículo 33, Pedro hablando en ese día del Pentecostés en que fueron llenos del Espíritu Santo, dice en el versículo 33, así que levantado por la diestra de Dios, recibiendo del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que vosotros veis y oís. ¿Qué es lo que estaban viendo y qué es lo que estaban oyendo? Bueno, que habían sido llenos del Espíritu Santo y que hablaron en otras lenguas, es decir, en otros idiomas. A eso se refiere el versículo 33 cuando dice, vuelvo a leer, así que levantado por la diestra de Dios y recibiendo del Padre la promesa, otra vez llamándole promesa, la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que vosotros veis y oís. La promesa de ser lleno del Espíritu Santo. Entonces, ¿qué es ser lleno del Espíritu Santo? Repito, vemos en las Escrituras que ser lleno del Espíritu Santo, esa experiencia no implica necesariamente hablar en otras lenguas. Pues ya vimos que en el capítulo 4, versículo 31, no hablaron en otras lenguas, sino que hablaron la palabra de Dios, predicaron la palabra de Dios con toda confianza. Y también hace mención de los varones que fueron escogidos en Hechos capítulo 6, los 7 llamados diáconos, que también eran llenos del Espíritu Santo y no necesariamente hablaban en otras lenguas. Entonces, no es necesario que alguien tenga que hablar en otras lenguas o en otros idiomas para que se diga que se es lleno del Espíritu Santo. Vamos a ver esta palabra de ser lleno del Espíritu Santo. También la encontramos en Efesios capítulo 5. Vamos a la carta a los Efesios en el capítulo 5, en el nombre del Señor Jesús. Dice ahí la palabra de Dios en el versículo 17 y 18. Amén. Gloria a Dios. Dice ahí la Escritura, por tanto no seáis imprudentes, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. Y no os embriaguéis de vino, en el cual hay disolución, mas sed, ¿qué cosa? Llenos de espíritu. Sed llenos de espíritu, obviamente se refiere a ser llenos del Espíritu Santo. Inclusive la traducción está la palabra espíritu con E mayúscula, refiriéndose al Espíritu Santo. Bien, los griegos, donde en Éfeso abundaban, tenían la experiencia en el paganismo de embriagarse de vino y de entrar en un tipo de trance en el cual tenían contacto con su deidad, con sus dioses. Y ahora Pablo les enseña a los efesios, donde abundaban los griegos, y les dice, no seáis imprudentes, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor, y no os embriaguéis de vino. Por cierto, en ningún momento dice el texto, ahora embriáguense del Espíritu Santo. No, en ningún momento da lugar a eso.
sino al contrario, dice, en lugar de embriagarse de vino, como era costumbre de los griegos para entrar en ese tipo de trances sobrenaturales y tener supuestamente contacto con sus deidades. En lugar de eso, ahora el apóstol Pablo en la enseñanza les dice, no se embriaguen de vino en el cual hay disolución, mas en lugar de eso, sed llenos de espíritu. ¿Y qué era ser o en qué forma se manifestaba el ser lleno del Espíritu Santo? Bueno, según el versículo 19, continúa diciendo qué es lo que iban a hacer siendo lleno del Espíritu Santo. Dice el versículo 19, hablando entre vosotros con salmos. Note usted que es la continuidad de lo que dice el versículo 18. Sean llenos del Espíritu Santo. Por cierto, el original dice, estén siendo llenados a plenitud, o sea, estén siempre llenos a plenitud del Espíritu Santo. ¿Y qué va a pasar cuando sean llenos del Espíritu Santo? Hablando entre vosotros con salmos. Eso es lo que va a ocurrir cuando los hermanos sean llenos del Espíritu. Hablando entre vosotros con salmos y con himnos y canciones espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones. Cuando se es lleno del Espíritu Santo, los hermanos van a hablar, en lugar de hablar murmuraciones, en lugar de hablar chismes, en lugar de hablar cosas vanas, van a hablar con salmos, con himnos, con canciones espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones. Sigue diciendo el versículo 20, ¿qué más va a suceder cuando se es lleno del Espíritu Santo? Dando gracias siempre de todo al Dios Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. El pueblo de Dios, los hijos de Dios, cuando sean llenos del Espíritu Santo, van a dar gracias, van a tener agradecimiento ante Dios. Y luego sigue diciendo el versículo 21, sujetaos los unos a los otros en el temor de Dios. Cuando se es lleno del Espíritu Santo, va a haber sujeción. No solamente de las casadas a sus maridos, sino que la Biblia habla de la sujeción en varios sentidos. Por ejemplo, el apóstol Pedro cita y habla de la sujeción. Vamos ahí a la carta del apóstol Pedro, primera de Pedro, capítulo, gloria a Dios. Vamos a ver, el capítulo 2 empieza a hablar de la sujeción y dice, versículo 12 y 13, teniendo vuestra conversación o vuestra conducta honesta entre los gentiles o entre las gentes, para que en lo que ellos murmuran de vosotros como de malhechores, glorifiquen a Dios en el día de la visitación, estimándoos por las buenas obras. Sed pues sujetos a toda ordenación humana por respeto a Dios, ya sea al rey como a superior. Debe de haber sujeción. Vuelve a citar la sujeción en el versículo 18. Siervos, sed sujetos con todo temor a vuestros amos. Habla de la sujeción. Capítulo 3, versículo 1 sigue hablando de la sujeción y dice, asimismo vosotras mujeres sed sujetas a vuestros maridos. Nuevamente habla de la sujeción. Bien, el versículo 21 y 22 también habla de la sujeción y dice, a la figura de la cual el bautismo que ahora corresponde nos salva, no quitando las inmundicias de la carne, sino como demanda una buena conciencia delante de Dios por la resurrección de Jesucristo, el cual está a la diestra de Dios, habiendo subido al cielo y estando a él sujetos los ángeles y las potestades y virtudes. También estamos
habla de la sujeción y todos estamos sujetos a aquel que tiene toda la potestad. El Señor dijo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Y aquí dice el texto, estando a él sujetos, es decir, al Señor Jesús, los ángeles y las potestades y virtudes. Capítulo 5 sigue mencionando la sujeción cuando dice en el versículo 5, igualmente mancebos, sed sujetos a los ancianos, jóvenes, sed sujetos a los ancianos y todos sumisos, sumisos está en la misma palabra para decir sujetos, estando sujetos o sumisos unos a otros, revestidos de humildad, porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Ahí está la importancia de someterse o sujetarse. Someterse quiere decir obedecer sin oponerse, sin poner ninguna resistencia, sin tener nada que argumentar, sin tener nada que protestar. Eso es la verdadera sumisión o la verdadera sujeción. También Santiago cita la sujeción cuando dice en el Santiago capítulo 4, versículo 7, dice, someteos pues a Dios, resistir al diablo y de vosotros huirá. Alguien a veces dice, bueno, yo me someto a Dios, pero yo no me someto al hombre. Bueno, ¿cómo puede someterse a Dios si no se puede someter a sus pastores a los cuales ve? Y claro que la Biblia habla de someternos también a nuestros pastores. Hebreos, la carta a los Hebreos, capítulo 13, versículo 17. Obedecer a vuestros pastores y sujetaos a ellos. Ahí está la palabra de someterse a ellos, porque ellos velan por vuestras almas como aquellos que han de dar cuenta para que lo hagan con alegría y no gimiendo, porque esto no es útil. Entonces, la sumisión vista desde varios puntos, unos a los otros, a las autoridades, como siervos, las esposas a sus maridos, los jóvenes a los ancianos, todos sumisos los unos a los otros, sumisos también o sujetándonos a nuestros pastores. Esto lo hacen solamente los que han sido llenos del Espíritu Santo. Si alguien no aprende a ser sumiso o no se quiere sujetar, es porque no ha sido lleno del Espíritu Santo. Una de las características de aquellos que han sido llenos del Espíritu Santo es que son sumisos o se sujetan los unos a los otros, como dice Efesios capítulo 5, versículo 21. Volvemos ahí. Efesios 5, 21 sigue diciendo lo que hacen los que son llenos del Espíritu Santo. 1, según el versículo 19, hablan con salmos, con himnos, con canciones espirituales. 2, dan siempre gracias a Dios. Así sufran la pérdida de un ser querido, dan gracias a Dios. Así esté lloviendo o tronando, o sea las circunstancias adversas, en medio de la enfermedad, dan gracias a Dios. Esas son características de alguien que es lleno del Espíritu Santo. Además sigue diciendo el versículo 21 que ya referimos, hay sumisión, sujetados los unos a los otros en el temor de Dios. El 22 dice, las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor. Maridos, dice el versículo 25, amad a vuestras mujeres. Todo esto se hace cuando se es lleno del Espíritu Santo. Las casadas están sujetas a sus maridos. Es un privilegio cuando la Biblia habla de la sujeción que debe la mujer de tener hacia su marido.
Déjeme decirle que esto, desde el punto de vista bíblico, no tiene nada que ver con machismo. Esto es una sujeción en la cual Dios dispone ese orden para que la mujer sea protegida, amada, cuidada por su marido. Inclusive el versículo 23 dice, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es la cabeza de la iglesia, y él es el que da la salud o la salvación al cuerpo, que es su iglesia. Entonces, aquellos que son llenos del Espíritu Santo, en el papel de maridos, también cumplirán lo que dice el versículo 25, maridos, amad a vuestras mujeres. Aquellos que tienen el papel como hijos, también cumplirán lo que dice el capítulo 6, versículo 1. Hijos, obedecer en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Aquellos que son llenos del Espíritu Santo, también cumplirán el papel como buenos padres, como dice el 6, capítulo 6, versículo 4. Y vosotros, padres, no provoquéis a ir a vuestros hijos, sino criadlos, educadlos en disciplina y amonestación del Señor. Qué lamentable cuando un padre le dice a sus hijos, eres un malcriado. Pues ¿quién es el que lo crió? Sino el mismo padre o la misma madre. Aquellos padres que son llenos del Espíritu Santo también pueden criar a sus hijos en disciplina y amonestación del Señor. Vea entonces las características que se reflejan cuando se es lleno del Espíritu Santo. Vamos a seguir considerando en Romanos capítulo 8, la carta a los Romanos capítulo 8, dice la Escritura en el versículo 9. Mas vosotros no estáis en la carne, sino en el Espíritu. La Biblia también dice en 2 Corintios capítulo 10, versículo 4, que no militamos según la carne. Aunque estamos en la carne, no militamos, o nuestra lucha no es en la carne, sino en lo espiritual. Sigo leyendo aquí el capítulo 8 de Romanos, versículo 9. Mas vosotros no estáis en la carne, sino en el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, el tal no es de él. Es decir, que el que es de Cristo, en realidad la palabra cristiano quiere decir que es de Cristo. Y si alguien es de Cristo, es porque ha sido lleno del Espíritu Santo. Si alguien es de Cristo, es porque el Espíritu Santo mora en él. Y de plano, si alguien no tiene el Espíritu Santo, aquí dice el texto que no puede ser cristiano, no puede ser de Cristo. Vuelvo a leer este versículo 9. Mas vosotros no estáis en la carne, sino en el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, el tal no es de él. Es decir, no puede considerarse cristiano, no puede considerarse de Cristo si no tiene el Espíritu Santo, si no tiene el Espíritu de Dios. Entonces, el Espíritu de Dios viene a todos aquellos que son de Cristo y que hemos venido a ser su pueblo, o como dice la Escritura, somos llamados de su nombre. Según dice Romanos capítulo 1, versículo 6, entre las cuales, leo también el versículo 5, por el cual recibimos la gracia y el apostolado para la obediencia de la fe en todas las naciones en su nombre, entre las cuales, entre esas naciones, sois también vosotros llamados de Jesucristo. Y aquellos que son
llamados de Jesucristo, no pueden ser de Jesucristo, no pueden ser cristianos si no tienen el Espíritu Santo, si el Espíritu Santo no ha venido a sus vidas. Vamos a seguir considerando ahí en Romanos, capítulo 5, versículo 5, en el nombre del Señor Jesús. Dice ahí la palabra bendita de Dios: y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios está derramado en nuestros corazones. ¿Por qué medio o por causa de quién? Por el Espíritu Santo que nos es dado. Nosotros podemos amar y el amor de Dios está derramado en nuestros corazones porque hemos recibido el Espíritu Santo que nos es dado. Y eso se refleja en el amor que podemos tener los unos para con los otros. Cuando venimos al Señor, nos damos cuenta y nosotros mismos nos maravillamos el amor que Dios ha puesto hacia nuestros hermanos. Y eso es posible porque el Espíritu Santo nos ha sido dado. El Espíritu Santo ha venido a nuestras vidas. Eso es posible porque hemos sido llenos del Espíritu Santo y podemos amarnos unos a los otros en el amor de Dios que ha derramado por el Espíritu Santo en nosotros. Bendito el nombre del Señor Jesús. Vamos a seguir considerando primera carta a los Corintios, capítulo 2. Primera carta a los Corintios, capítulo 2, versículo 11 y 12. Dice en el nombre del Señor Jesús: porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre sino el espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios sino el Espíritu de Dios. Y nosotros hemos recibido no el espíritu del mundo, sino que hemos recibido el Espíritu que es de Dios, es decir, el Espíritu Santo, para que conozcamos lo que Dios nos ha dado. Cuando nosotros hemos recibido el Espíritu Santo, podemos conocer y podemos apreciar todo lo que Dios nos ha dado. ¿Por qué? Porque hemos recibido el Espíritu Santo. Bendito el nombre del Señor Jesús. Seguimos considerando la Escritura en el capítulo 3 de esta misma carta a los Corintios, versículo 16. Dice ahí la palabra de Dios: ¿no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Nuevamente es una pregunta con retórica, repetimos, no es porque se espere respuesta en una pregunta retórica, sino que es para afirmar lo que la misma pregunta dice. ¿No sabéis o no es así que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios, ahí está el punto que estamos viendo, que el Espíritu de Dios mora en vosotros? ¿No sabemos que es así? Claro que sabemos que es así. Si somos de Dios, entonces nosotros somos el templo de Dios, y si somos su templo es porque el Espíritu Santo, el Espíritu de Dios mora en nosotros. Bendito el nombre del Señor Jesús. Capítulo 6 de esta misma carta a los Corintios. Capítulo 6, versículo 19. Ahí hace la pregunta y también en forma retórica. Dice: ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros? O sea, no ignoremos eso, hermano. Nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual, o sea, el Espíritu Santo está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros.
es decir, que no nos pertenecemos a nosotros mismos, porque el versículo 20 también dice, porque comprados sois por precio, glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Entonces, nuevamente, estamos considerando la escritura como en una forma clara nos dice que cuando venimos a ser de Cristo, el Espíritu Santo viene y nos llena y somos de Cristo, el Espíritu Santo mora en nosotros. Pero se va a reflejar no necesariamente en hablar otros idiomas o otras lenguas, que si fuera necesario y hubiera un propósito de Dios, para Dios no hay ningún imposible, Dios lo puede hacer. Les platicaba en una ocasión, y vuelvo a mencionarlo, ya que es un punto en lo cual vemos un propósito de Dios, de cuando se abrió la predicación o cuando se comenzó a abrir los muros, por decirlo así, los muros de hierro de Rusia, la Unión Soviética socialista. Fueron muchos predicadores o entraron predicadores a predicar el Evangelio, y se narra de un predicador que predicaba en inglés y lo estaban traduciendo al ruso, pero hubo un momento en que aquel intérprete ya no quiso hacer su trabajo de traducir, de interpretar del inglés al ruso, y se detuvo. Seguramente se molestó en algún momento de la predicación y ya no continuó. Aquel predicador oró a Dios, y para Dios, que no es ninguna cosa imposible es para Dios, Él le dio a aquel predicador que hablase en el idioma de los rusos, en el idioma ruso. Y fue tanto la presencia de Dios, fue tanto el impacto del Espíritu Santo, que aquellas almas de aquel pueblo ruso vinieron a los pies de Jesucristo. Entonces ahí vemos que había un claro propósito de Dios para que se le fuese dado a aquel hombre que predicaba la palabra, el que lo hiciera en ruso. Entonces, si Dios tiene un propósito, Él lo puede hacer. ¿Sí? Pero ¿qué propósito puede haber en aquellos que hablan, como dijo aquel experto en lingüística, disparates lingüísticos? Que no se sabe, eso es una especie de trabalenguas, e inclusive estos que insisten en que se hable lenguas para demostrar así que son llenos del Espíritu Santo, tienen hasta cursos intensivos para hablar lenguas, y en sus cursos enseñan a aquel que está como cursante o aquel que está ensayando a hablar lenguas, le enseñan a que repita y repita una misma frase continuamente y en una forma rápida, hasta que por supuesto se le traba la lengua y empieza a hablar disparates, empieza a hablar borucas, empieza a hablar trabalenguas, que nada tiene que ver con las lenguas que hablaron los discípulos en el día del Pentecostés, que fueron idiomas claros y específicos. Bien, y de eso podemos abundar más en otro estudio que abordaremos acerca de ese don de lenguas. Bien, pero vamos a continuar nuestro tema acerca de ser llenos del Espíritu Santo o de tener el Espíritu Santo. Vamos ahí a primera carta a los Corintios, capítulo 12. Gloria a Dios. Primera a los Corintios, capítulo 12, versículo 13. Dice en el nombre del Señor Jesús: porque por un espíritu somos todos bautizados en un cuerpo, ora judíos o griegos, ora siervos o libres, y todos hemos bebido de un mismo espíritu. Todos hemos bebido o hemos recibido de un mismo espíritu. ¿Cuándo? Cuando venimos a ser parte del cuerpo de Cristo. Porque así como todos somos bautizados en un cuerpo, que es la iglesia, ahora también todos como cuerpo de la iglesia
hemos bebido o hemos recibido de un mismo espíritu, del Espíritu Santo. Ahora, ya que estamos ahí en esta carta a los Corintios, quería hacer mención de que cuando se hablan borucas, disparates o una lengua que no es lengua, sino que son repeticiones sin sentido, sucede lo que dice 1 Corintios 14, versículo 23, que dice, de manera que si toda la iglesia se juntara en uno y todos hablan lenguas, y esto hablando de que fueran lenguas conocidas, lenguas, idiomas, pero aún así, si no hay quien las conozca o las entienda, si los oyeren hablar en lenguas o en idiomas y entran indoctos o infieles, dice, en forma, la pregunta otra vez en forma retórica, ¿no dirán que estáis locos? ¿A poco no es cierto que van a decir que están locos? Ahí está la confusión que puede generar ese tipo de provocaciones a la emoción o hablar en forma repetida y trabarse la lengua hasta que se suelta un tipo de trabalenguas o de borucas que en realidad nada tienen que ver con ser lleno del Espíritu Santo. Vamos a continuar viendo segunda carta a los Corintios, capítulo 1. Segunda carta a los Corintios en el capítulo 1, versículo 21 y 22. Voy a leer también el 20, dice en el nombre del Señor Jesús, porque todas las promesas de Dios en él son sí, o son en él sí, y en él amén, por nosotros a gloria de Dios. Y el que nos confirma con vosotros en Cristo y el que nos ungió es Dios, el cual también nos ha sellado y dado la prenda del Espíritu en nuestros corazones. Nos ha dado la prenda del Espíritu, nos ha sellado y nos ha dado la prenda del Espíritu. Quiero leer una nota de qué significa prenda. No solamente una pieza de ropa, sino otro significado. Dice, cosa de valor que se entrega a alguien como garantía del cumplimiento de una promesa u obligación y que generalmente se recupera una vez cumplidas. Cosa de valor que se entrega a alguien como garantía del cumplimiento de una promesa. Eso quiere decir prenda. Y Dios, según dice este versículo 22, nos ha sellado y dado la prenda del Espíritu Santo, en nuestros corazones. Él nos ha dado esa prenda del Espíritu Santo en nuestros corazones. El Señor Jesús dijo allá en Juan capítulo 14, el Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, mas vosotros le conocéis porque está con vosotros. Y les dijo, no os dejaré huérfanos, mas vendré a vosotros. El Espíritu de verdad, el mismo Señor Jesús, porque también dice, según a los Corintios 3, 17, porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. El Señor es el mismo Espíritu Santo. No hay otro, no es un segundo, no es otro espíritu diferente o independiente, es el mismo Espíritu Santo. Bien, seguimos considerando en el nombre del Señor Jesús, allí en la segunda carta a los Corintios, pero en el capítulo 5, versículo 5, vuelve a señalar también el Espíritu Santo como una prenda de gran valor que nos es dado en el cumplimiento, como garantía y cumplimiento de una promesa. 5:5 dice, mas el que nos hizo para esto mismo es Dios, el cual nos ha dado la prenda del Espíritu. Dios nos ha dado a su iglesia, a su pueblo,
la prenda del Espíritu. Esto es del Espíritu Santo. Vamos a la carta a los Efesios. Efesios capítulo 1, versículo, vamos a leer del versículo 11 al 13, en el nombre del Señor Jesús. En él digo, en quien asimismo tuvimos suerte, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el consejo de su voluntad, para que seamos para alabanza de su gloria. Nosotros que antes esperamos en Cristo, en el cual esperasteis también vosotros, en oyendo la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, en el cual también desde que creísteis, note bien, desde que creísteis, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. ¿Cuándo? Desde que creísteis, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Desde que creísteis implica también obedecer. Desde que creemos, somos sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Y no necesariamente que tengamos que hablar en otras lenguas o en otros idiomas. Hablando de ser sellados, también dice la segunda carta a Timoteo en el capítulo 2, versículo 19. Pero el fundamento de Dios está firme. Repito, segunda carta a Timoteo, capítulo 2, versículo 19. Pero el fundamento de Dios está firme, teniendo este sello. Hay un sello, conoce el Señor a los que son suyos, y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Entonces, ahí está hablando de ese sello. Fuiste sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que habíamos de recibir el Espíritu Santo en nuestras vidas, que habíamos de ser llenos del Espíritu Santo. Efesios, ya que estamos ahí en Efesios, capítulo 2, versículo 18 al 22, dice: en el nombre del Señor Jesús, que por él, hablando de Jesucristo, el que nos reconcilió en la cruz del Calvario, que por él los unos y los otros tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre, por un mismo espíritu. No es un espíritu diferente, no, es el mismo Espíritu Santo. Versículo 19, así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino juntamente ciudadanos con los santos y domésticos de Dios, es decir, los de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en el cual compaginado todo el edificio va creciendo para ser, ¿qué cosa? Un templo santo en el Señor, en el cual vosotros también sois juntamente edificados. ¿Para qué? Para morada de Dios en espíritu. Somos como iglesia, como cuerpo de Cristo, la morada de Dios en espíritu, en su Espíritu Santo. Somos también en forma particular como hijos de Dios, como aquellos que somos de Cristo, somos también templo del Espíritu Santo. Capítulo 4 de ahí mismo de Efesios dice en su versículo 3 y 4, en el nombre del Señor Jesús, solícitos a guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Un cuerpo y un espíritu que sin duda es el mismo Espíritu Santo, un cuerpo y un espíritu, como sois también llamados a una misma esperanza de vuestra vocación. Ahí está, cuando somos o venimos a ser el cuerpo de Cristo, o a ser miembros de su iglesia, que es el cuerpo de Cristo, el Espíritu Santo viene a morar en nosotros. Como lo acabamos de leer,
también en Efesios 2:22, vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en espíritu. Y además, cada uno en la particular, venimos a ser templo del Espíritu Santo. El Espíritu Santo vino a nuestras vidas y de nuestra vida salieron el espíritu inmundo o los espíritus inmundos, y el Señor barrió esta casa, la adornó con su palabra bendita, y ahora el ornato que habla el apóstol Pedro, dice el hombre interior, un ornato, un adorno de espíritu agradable y pacífico, lo cual es de grande estima delante de Dios. Adornó nuestro ser con su Espíritu Santo, lo limpió sobre todo, ¿sí? Y ahora el Espíritu Santo, si somos de Cristo, mora en nosotros. Y si no morase el Espíritu Santo en nosotros, dice que si haya la casa, el espíritu inmundo, barrida y adornada, pero desocupada, principalmente si la haya desocupada, dice o dirá, volveré a mi casa de donde salí. Y va y toma otros 7 espíritus peor que él y entran en aquel hombre, y el hombre es hecho peor que el primero. Entonces ahí está, o mora Dios o mora el espíritu inmundo. Si somos de Cristo, mora Dios en nuestras vidas, que es el mismo Espíritu Santo, si somos de Cristo. Entonces, para terminar, volvemos allí a Efesios capítulo 5, donde dice en el versículo 18, y no os embriaguéis de vino en el cual hay disolución, mas sed llenos de Espíritu Santo. Mencioné que el original dice estando siendo llenados a plenitud del Espíritu Santo, como algo que tiene que ser continuo, no solamente en una primera experiencia que tuvo cuando recién se entregó a Cristo o se bautizó, no, sino que esto de ser llenados del Espíritu Santo lo dice en el sentido continuo, estando siendo llenos del Espíritu Santo. Continuamente debemos estar siendo llenos del Espíritu Santo. Y esa llenura del Espíritu Santo, como ya dijimos, se va a manifestar en que vamos a hablar con salmos, con himnos, con canciones espirituales, cantando y alabando al Señor en nuestros corazones, dando gracias a Dios. Y cuando vemos a un hermano, a un cristiano de esa manera, hasta nosotros mismos decimos, este hermano, esta hermana está llena de Dios, está llena del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque se refleja en la forma que habla. ¿No dijo el Señor que el buen hombre del buen tesoro de su corazón saca buenas cosas? Si el hombre de Dios tiene el Espíritu Santo en su vida, pues habla buenas cosas. Habla, como dice aquí, con salmos, con himnos, con canciones espirituales y siempre dando gracias a Dios. Además, vamos a estar sujetos, vamos a estar sumisos aún a nuestros pastores, vamos a estar sumisos a las autoridades que son puestas también por Dios. Vamos a ser sumisos los unos a los otros. Las casadas en su papel, sujetas a sus maridos, los maridos en su papel, amando a sus mujeres y protegiéndolas, los hijos en su papel, obedeciendo a sus padres, y los padres en su papel de criar a sus hijos en la disciplina y amonestación del Señor. Todo esto se cumplirá si en verdad somos llenos del Espíritu Santo. Bendito el nombre del Señor Jesús. Y por último, vino a mi corazón una escritura que encuentro en la carta a los Hebreos,
la carta a los Hebreos, en el nombre del Señor Jesús, capítulo 13, versículos 20 y 21. Y el Dios de paz, que sacó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas por la sangre del testamento eterno, os haga aptos en toda obra buena para que hagáis su voluntad, haciendo Él, o sea, el Señor, su Espíritu Santo, porque el Señor es el Espíritu, haciendo Él en vosotros o dentro de nosotros lo que es agradable delante de Él por Jesucristo, al cual sea gloria por los siglos de los siglos. Amén. El mismo Espíritu Santo haciendo dentro de nosotros lo que es agradable a Él. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, el tal no es de Él. Pero si somos de Él, es porque tenemos el Espíritu Santo y debemos estar siendo llenos continuamente con el Espíritu Santo. Por eso dice Efesios 5:18, mas sed llenos del Espíritu Santo. Vamos a orar en el nombre del Señor Jesús, dándole gracias a nuestro Dios. Padre Santo, te damos muchas gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque aunque nosotros éramos indignos, inmerecedores, tú que habitas en la altura y en la santidad, también te dignaste a habitar con aquel que es pobre y humilde de espíritu, con aquel que tiembla tu palabra, con el quebrantado de espíritu. Gracias, Señor, porque viniste a nuestras vidas y nos llenaste de tu Santo Espíritu. Y ahora, gracias a tu Santo Espíritu, podemos hacer lo que es agradable delante de ti por el mismo Espíritu que mora en nosotros. Gracias, Señor, porque has hecho de nuestro ser y de nuestro cuerpo templo del Espíritu Santo. Y también tu iglesia en conjunto como tu cuerpo también es morada de Dios en espíritu, es morada del Espíritu Santo. Señor Jesús, que estemos constantemente siendo llenos del Espíritu Santo para hablar entre nosotros con salmos, con himnos, con canciones espirituales. Que estemos siendo continuamente llenos del Espíritu Santo para que demos gracias en todo. Seamos un pueblo agradecido. Que seamos llenos del Espíritu Santo para que cada uno en su papel, en su función, las hermanas como esposas, estén sujetas a sus maridos. Los hermanos también como maridos amen a sus mujeres. Y todos sumisos los unos a los otros, revistiéndonos de humildad. Los hijos en su papel de hijos, obedeciendo a sus padres. Y los padres en el papel de padres también, criando a sus hijos en la disciplina y amonestación del Señor. Cuánto necesitamos de ti, Señor, que constantemente seamos llenos de tu Espíritu Santo, para que tu Espíritu Santo nos guíe nuestras vidas, para que tu Santo Espíritu también nos lleve a hablar tu palabra con denuedo, con confianza ante las gentes. Gracias por tu Santo Espíritu, que también por el Espíritu Santo que nos has dado, es derramado tu amor en nuestros corazones. Gracias, muchas gracias. Derrama de tu Santo Espíritu para que haya ese amor en nuestros corazones, ya que nos es dado por el Espíritu Santo. Permite que tu palabra corra y sea glorificada. Dios les bendiga, mis amados hermanos. Le damos muchas gracias al Señor Jesús, porque hasta aquí nos ayudó el Señor y nos seguirá ayudando.